Historia número 19. Una fuente superior. Yo no quería decir las palabras, no quería asistir a las juntas. Era adicto a las relaciones sexuales por teléfono, pero tenía la seguridad de que podía solucionar el problema acudiendo a consultar con un psicólogo. Esto era un asunto privado que yo podía manejar en privado. Yo tenía conocimiento de los programas de 12 pasos debido a que 6 años atrás había asistido a una confraternidad que trataba sobre la adicción a las drogas. Y también había tenido éxito en dejar de fumar marihuana. Pero ser un marihuano tenía un cierto atractivo, porque estaba de moda y fui capaz de admitir esa adicción en frente de un grupo de extraños. Las relaciones sexuales eran algo distinto, porque era desagradable pensar en comentar mis hábitos sexuales con alguien que no fuese un confidente a sueldo. Las juntas de 12 pasos ya me habían inspirado, así que asistí durante varios años, pero nunca tuve tropezones. Me gustaba la sinceridad y la franqueza sensata de los participantes. Hice amistades y esperaba el momento de compartir historias. La solidaridad del grupo me ayudó mucho y me comprometí, y desde mi primera junta he cumplido con mi compromiso de no tomar o consumir drogas. Mi obsesión con la marihuana se acabó, pero nunca conseguí un patrocinador ni tampoco llevé a cabo los pasos. Fui capaz de alcanzar la sobriedad sin llevar a cabo un programa espiritual riguroso. Después de mi tercer año, dejé de asistir a las juntas y las relaciones sexuales eran otra cosa. Como adulto, las relaciones sexuales habían sido una cuestión a tratar desde que convencí a mi esposa de que tuviéramos un matrimonio abierto, y nuestro acuerdo era que podíamos salir en citas, incluso hasta tener aventuras amorosas. A pesar de que nuestra relación sexual siempre había sido uno de los aspectos más fuertes y emocionantes de nuestro matrimonio, yo me sentía inquieto. La liberación gay estaba de moda, así que yo la quería explorar y me volví loco. Durante 5 años tuve relaciones sexuales tanto con hombres como con mujeres. Yo no tomaba en serio el hecho de que mi tío había abusado sexualmente de mí cuando era un adolescente. Durante este periodo abierto, cuando yo abusé sexualmente de mi sobrino, yo no vi la relación con mi propia historia. No estaba consciente de que yo había violado algún límite. Ignoré el dolor y la confusión que le estaban causando esto a mi sobrino. Y yo no quería ver y no quería pensar en las consecuencias catastróficas de mis acciones. Tampoco me permití a mí mismo sentir el daño. Mientras tanto, mis encuentros sexuales desenfrenados aumentaron en número y mi única guía era el placer físico. En ciertas noches parecía que la ciudad me llamaba y la fragancia del aire y las luces festivas y la acción en los clubes y toda la resistencia se derrumbaba. Yo quería lo que quería y lo quería cada vez más. Cuando un asesor me advirtió que estaba tomando serios riesgos, causando un grave daño y que de hecho me encontraba a punto de perder a mi esposa e hijos, sus palabras me impresionaron y me asustaron. Juré dejar todos los encuentros extramaritales y lo hice. No tuve relaciones sexuales por persona a persona fuera de mi matrimonio en la década de 1980, pero sí me masturbé con mayor frecuencia y sí compré pornografía y sí viví con lujuria. Lujuria por los hombres, lujuria por las mujeres. Y aun mientras la relación sexual con mi esposa se mantuvo bastante buena. Así que en retrospectiva yo veo que casi cada encuentro sexual había sido impulsado por las drogas. El vínculo entre las relaciones sexuales y las drogas fue algo que yo di por sentado y que nunca cuestioné. A mediados de la década de los ochentas estaba tan confundido que asistí a psicoanálisis pensando que me podía dejar ver claro y cuando menos ayudarme a dejar de fumar marihuana. Pero no hizo ninguna de las dos cosas porque yo iba 4 días a la semana y a menudo discutía con el analista tradicional de la escuela de Freud acerca de por qué tenía que estar acostado en el diván mientras que él presidía sobre mí desde su silla de respaldo alto. Yo ponía en duda la relación jerárquica entre el terapeuta y el paciente, así que me preguntaba si estaba enfocado a mis problemas reales y después de 15 meses dejé la terapia. A principios de 1990 llegué a la conclusión de que no podía dejar la marihuana por mi propia cuenta. A pesar de que mi carrera avanzaba bien y mi matrimonio estaba intacto, sentía que la droga me desgastaba y me sobreestimulaba.
y después de asistir a varias juntas, alcancé a vislumbrar el corazón espiritual del programa, pero me detuve antes de hacer lo mío. Había alcanzado la sobriedad y también la sobriedad suficiente, según yo, así que ¿qué más había que hacer? Mis hábitos sexuales y mi masturbación excesiva y mi coqueteo con la pornografía, según mi racionalización, no era lo peor que había en el mundo. A finales de mi tercer año de sobriedad de la marihuana, descubrí las relaciones sexuales por teléfono. Yo escuchaba la voz de mi madre de alguna parte de mi remota infancia que decía: apaga una adicción y observa cómo se enciende otra. Las relaciones sexuales por teléfono se encendieron como lumbre. Su anonimato, su disponibilidad, su variedad, todo acerca de las relaciones sexuales por teléfono conspiraba en mi contra para atraparme y tenerme en sus garras. Está claramente esto bien dicho, porque era mi droga preferida. Y aunque yo estaba estupefacto por su poder y por las grandes cantidades de dinero que gastaba en darme gusto, yo no estaba preparado aún para ver esto como una adicción, porque era simplemente algo que yo hacía en exceso. Me masturbaba mientras compartía fantasías habladas con otros hombres por teléfono, y las fantasías y la representación de roles se hicieron más extravagantes, y entre más lo hacía, más quería yo hacerlo realmente, y se estaba apoderando progresivamente de mi vida, y en cualquier momento en que mi esposa me dejaba solo en la casa, yo ya estaba al teléfono. Admití mi problema delante de un terapeuta que consultábamos, porque mi esposa y yo lo hacíamos. Comenté que era algo que yo quería tratar con un terapeuta por mi cuenta y encontré ese terapeuta. Sigo trabajando con él todavía. Me escuchó comentar mi relación turbulenta con las relaciones sexuales por teléfono y le platiqué lo enojada que mi esposa estaba y lo enojado que estaba conmigo mismo y cómo todas esas cosas me confundían. Le comenté que alguien me había sugerido un grupo de 12 pasos enfocados sobre este tema, pero que yo no quería eso, y él no discutió, estaba contento con solo escucharme. Me tardé más de un año y nuestras discusiones invariablemente regresaban a las relaciones sexuales por teléfono. Era capaz de dejarlo por cortos periodos de tiempo, por ejemplo 2 semanas por aquí, 3 semanas por allá, pero luego volví a empezar otra vez y no estaba contento con eso. Lo estaba haciendo cuando yo no lo quería hacer y actuaba impulsivamente y con el tiempo y con imprudencia. Así que jugando con la idea de tener un encuentro con los hombres que yo conocía por teléfono, bueno, pues también estaba viviendo en la lujuria y hostigándome con preguntas acerca de mi identidad sexual. ¿Yo era heterosexual? ¿Era homosexual o era bisexual? ¿Y cómo podía escapar de este estado de deseo y confusión permanente? Mi terapeuta y yo tratamos con las formas en que mis voces internas minaban mi sentido de valor propio. Lentamente yo empecé a aislar, identificar esas voces y a arrancarles sus máscaras y múltiples disfraces y a ver las formas en que los mensajes negativos y agresiones autodestructivas y brutales estaban integradas a mi sistema emocional, y aún continúa la tarea de comprender esas voces despiadadas. A pesar de toda esa buena terapia, mi adicción no se dio. Las relaciones sexuales por teléfono continuaban como una obsesión y una fuente de conflicto, y me encantaba, pero a la vez lo odiaba. Lo quería dejar de hacer, pero no podía dejar de hacerlo. Las promesas de dejarlo fueron rotas una y otra vez, y el acto en sí, que era marcar los números de teléfono o buscar las parejas sexuales en las conexiones telefónicas o encontrar a alguien que fingiera ser mi pareja, se había convertido esto en un ritual altamente cargado que yo no podía resistir. Y no es nada que quiera comentar delante de extraños. Yo le seguía diciendo eso a mi terapeuta. Es algo que yo quiero tratar aquí. Mi terapeuta me dejó ir por mi propio camino, pero un día me dijo: el secreto solo sirve para impulsar obsesiones. Y sus palabras me impresionaron, y no quería considerar su sabiduría, pero las palabras no se alejaban. Mi adicción, nacida del secreto, se mantenía envuelta en el secreto. Confesarla ante un terapeuta no cambió eso. Mi esposa supuso que yo había dejado la adicción, pero no lo hice. Fuera de la oficina y de mi terapeuta, y fuera de la oficina e incluso de mi terapeuta, nadie sabía de cómo mi preocupación con las relaciones sexuales por teléfono estaban rigiendo mi psique.
Así que lo racionalicé porque no tocaba físicamente a nadie más que a mí mismo, porque por ese hecho no podía contraer SIDA o podía pagar las cuentas telefónicas que existían en adicciones, porque había adicciones mucho peores, pero yo no lastimaba a nadie. Esa última racionalización es la que sonaba más hueca, porque yo sabía que me estaba lastimando a mí mismo, así que pensé en mi vida espiritual y me sentí sofocado y estancado. Sonriendo y suspirando al mismo tiempo, recordé una línea de una película. ¿Estamos avanzando o estamos estacionados? Yo sabía que no avanzaba, así que supe lo que tenía que hacer. Sin embargo, antes de hacerlo, me pasé el día de Yom Kippur. Es el día más santo de los días santos judíos, el día reservado para el arrepentimiento de los pecados, dándome gusto en una orgía de relaciones sexuales por teléfono toda la tarde, mientras mi esposa estaba en la sinagoga. Al día siguiente, llamé a información y solicité el número de los grupos de recuperación sexual. El primer número que me dieron fue el de SAA, y cuando mis dedos marcaban el número, pensé en todas las ocasiones en que marqué los números para buscar relaciones sexuales por teléfono. Al día siguiente asistí a una junta nervioso y enojado y no del todo convencido de que tuviera las agallas para hacerlo. Lo hice. En mi primera junta, tragué saliva y dije que era un adicto sexual y me preocupó que las demás personas que se encontraban allí fueran personas raras de la escoria de la sociedad. Me sorprendió y me animó ver que eran parecidos a mí. La junta no estuvo tan mal como yo me temía, y unos cuantos días después regresé, escuché con mayor atención y me gustó lo que oí. La honestidad inspiraba y era valiente. La honestidad me hizo decir cosas en público que yo nunca antes había dicho. Seguí regresando y me conmovieron las historias que escuchaba y mi terapeuta sugirió que había encontrado mi adicción principal, así que estuve de acuerdo con él. Cuando mi trabajo exigió que viajara en la fase inicial de mi recuperación, yo llevé conmigo unos números telefónicos para llamarles a las personas en el programa desde mi soledad en las habitaciones del hotel. Las llamadas, de hecho, hicieron una diferencia para mí porque gracias a ellas yo no actué. Cuando yo tuve un buen entendimiento del concepto de los tres círculos, decidí colocar no solo las relaciones extramaritales en mi círculo interior, sino también la masturbación. Y después de todo, las relaciones sexuales por teléfono y la conducta que destruía mi espíritu era una forma de masturbación y yo no quería correr el riesgo de contraer enfermedades sexuales. Yo quería serenidad y recuperación. Así que conseguí un patrocinador y eso no fue fácil para mí. No me gusta la autoridad y me resisto a que me digan qué hacer. Yo prefiero dar consejos que seguirlos. Me gusta asumir el papel de ser el estadista mayor y el hecho de que mi patrocinador era menor que yo fue un problema. Pero fue uno de los primeros en ofrecerme apoyo, una de las personas a las que yo llamaba cuando estaba fuera de la ciudad. Me llamaba la atención su seriedad y su devoción al programa. Era de buen corazón y entusiasta y sediento de recuperación para otras personas así como para él mismo. Fue generoso con su tiempo y estricto en su enfoque. Al principio yo me resistía a seguirlo y quería ser el que mandara. Como muchos adictos, yo quería dirigir y controlar mi propia recuperación. Conforme yo discutía, él hablaba acerca de la belleza de la entrega. Discutí con Dios y discutí acerca del concepto de Dios. Estas eran viejas discusiones rancias y discusiones después de todo, pero discusiones que seguían atormentándome y dañaban mi programa. Sin embargo, eran discusiones necesarias que necesitaban resolverse y decirse en voz alta en las juntas. En las juntas, yo también tenía que decir lo que le había hecho a mi sobrino, y después de varios meses las discusiones empezaron a desaparecer. Admití que mi vida espiritual había sido un desorden ingobernable y reconocí la necesidad de un poder mayor a mí mismo para que me liberara de la prisión de mi adicción. Así que me entregué todo el tiempo y traté de recordar el principio primordial de mi programa, el cual es abstenerse y no actuar, sin importar qué suceda. Siguiendo el ejemplo de mi patrocinador, decidí abordar mi recuperación de forma agresiva y formé un grupo para intercambiar comentarios y asistir a muchas juntas se convirtió en un hábito.
Compartí, hice compromisos, llamé a los otros adictos, los animé a que me llamaran, forjé amistades, inicié la práctica de la meditación y la oración matutina, me esforcé por comprender el propósito y el plan original del programa, busqué conocer la fuente de su inspiración. Por milagro empecé a dejar mi obsesión. Ya no estaba en un estado perpetuo de lujuria y el tema de mi identidad sexual dejó de ser una ardiente pregunta. Era más paciente con mi esposa y estaba disponible emocionalmente como nunca antes. Nuestra relación física se hizo más feliz y más sana, y mi esposa accedió a asistir a un grupo de parejas en donde el único requisito es que un miembro de la pareja se defina a sí mismo como un adicto sexual. El grupo no siempre ha sido fácil. La ira y el rencor todavía me persisten, pero el foro es abierto y honesto y sobre todo el secreto se sabe. Hay algo liberador acerca de estar sentado en un salón anunciándoles a los demás, mientras que mi esposa está a mi lado. Yo soy un adicto sexual y es vital para mí que mi esposa, que es el amor de mi vida, sea una parte de mi recuperación. Todas las herramientas ayudan. Yo hablo con mi patrocinador casi a diario. Al principio yo no quería parecer muy necesitado, pero ahora me preocupo menos por mi imagen y más por mi abstinencia. Me permito asistir a cuantas juntas yo desee. Y también me permito expresar mi entusiasmo y amor por la confraternidad, y las juntas me brindan una conexión profunda y satisfactoria con otras personas, recordándome de las conexiones emocionales que yo busqué pero que nunca encontré en las relaciones sexuales por teléfono. Veo mi recuperación como nada más ni nada menos que mi vida diaria. Escuchar con mayor atención a los demás es parte de mi recuperación. Escribir esta historia es parte de mi recuperación. Cuando yo me encontraba en las profundidades de mi adicción, mi mente estaba confundida y mi espíritu estaba en mal estado. La abstinencia me ha bendecido con un grado de lucidez y hasta una medida de paz. La paz me ha permitido ver lo que en realidad quiero y lo que en realidad necesito, y en mis oraciones matutinas pido que mi guía sea la bondad y no la aprensión ni el temor. La semana pasada mi esposa y yo compramos plantas iguales y las colocamos afuera de la puerta de mi oficina. En las mañanas temprano me llaman la atención las plantas. Con sus hojas levantadas hacia el cielo como brazos abiertos, las plantas absorben los rayos del sol de una fuente superior y reciben el calor necesario para crecer. Yo busco esa misma fuente y ese mismo calor.